Mientras comprábamos, mi hija se enamoró de un vestido de flores común y corriente, y me rogó que se lo comprara. Pero justo después de pagar, el rostro sonriente de la vendedora se ensombreció de repente y murmuró por lo bajo: «¡Qué mala persona!». Yo estaba furiosa. Cuando llegué a casa, me quejé con mi esposo. Al principio, él estaba lo suficientemente enojado como para presentar una queja, pero después de ver el vestido, su expresión se volvió increíblemente extraña. «¿De verdad compraste esto? Si lo hiciste, nos separaremos de inmediato». Mi mamá escuchó el alboroto y vino a consolarme, pero cuando vio el vestido en mi hija, palideció del susto, señalándome y exclamando: «¿Cómo pude criar a alguien con un corazón tan frío?». En ese momento, me quedé completamente atónita. ¿De verdad fueron tan groseros? ¿De repente se pusieron en tu contra por un vestido? Al otro lado del teléfono, la voz de mi mejor amiga sonaba incrédula. Yo estaba enojada y afligida a la vez, con las lágrimas corriendo por mi rostro sin control. Sí, y le pregunté a mucha gente. Al principio, todos decían que no había nada malo con el vestido, pero una vez que escuchaban que lo había comprado para mi hija, todos actuaban raro. No sé qué está pasando. Me estoy volviendo loca. ¿Hay algo mal en mí o hay algo mal en este mundo? Al escucharme al borde de un ataque de nervios, mi amiga dijo rápidamente: «Mándame una foto del vestido. Déjame ver cómo es». Al ver mi vacilación, suspiró: «Vamos, somos mejores amigas. Te prometo que, incluso si hay un problema, te lo diré con cuidado, ¿de acuerdo?». Pero a pesar de su consuelo, todavía tenía miedo. Solo le envié el enlace del producto. Medio minuto después, me devolvió la llamada enojada. ¿Acaso ese pesado de Kevin está conspirando con otros para hacerte una mala broma? Hice zoom en cada detalle de este vestido. No tiene absolutamente nada de malo. Es solo un vestido de flores común y corriente. Al escuchar sus palabras, por fin me relajé y me quejé. Exactamente. Y gasté más de $800 en este vestido. No es barato. Sus expresiones me hicieron sentir como la peor madre del mundo. Yo seguía quejándome, sin darme cuenta de que las quejas de mi amiga habían cesado de repente. ¿De verdad compraste este vestido para tu hija? Al escuchar esa pregunta, sentí instantáneamente como si hubiera caído en un pozo de hielo, porque la vendedora, mi esposo y mi mamá habían tenido la misma reacción después de hacer esa pregunta. Sus actitudes hacia mí cambiaron por completo. Instintivamente quise negarlo, pero la voz de mi amiga se volvió fría de repente. «De verdad desearía no haberte conocido nunca. ¿Cómo puede existir alguien tan cruel capaz de hacerle esto a su propia hija?». Dicho esto, me colgó. Cuando intenté devolverle la llamada, ya me había bloqueado. En un instante, el mundo dio vueltas a mi alrededor y me derrumbé en el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasando esto? Cuando regresé a casa aturdida desde la cafetería, me encontré con mi esposo y mi madre empacando sus cosas. Al verme, sus miradas eran frías y me trataron como si fuera invisible. Respiré hondo y no pude evitar tomar las manos de mi esposo y de mi madre, suplicando desesperadamente: «Cariño, mamá, incluso si hice algo mal, por favor, solo díganme qué es. De verdad no entiendo por qué la actitud de todos hacia mí cambió por culpa de un vestido. Incluso ustedes, las personas más cercanas a mí en este mundo, me están tratando de esta manera. Se los ruego. Al menos denme una respuesta antes de irse, ¿de acuerdo?». Mi esposo me ignoró, soltándose fríamente de mi mano. Intentó con todas sus fuerzas reprimir su enojo, pero ante mi insistencia, me tomó por los hombros y me acorraló contra la pared, con una mirada que parecía querer intimidarme. Y mi madre, quien solía ser la que más me amaba, solo observaba fríamente, sin decir una sola palabra en mi defensa. Solo cuando estaba a punto de llorar a mares, mi esposo me soltó de repente, apartándome de su lado con mucho rechazo, con una mirada de profunda decepción. «Lily, ¿de verdad no lo entiendes o solo estás fingiendo? Creo que perdiste todo el juicio. Después de todo, hasta las personas más egoístas entienden que deben proteger a sus hijos. Pero tú no mereces ser llamada madre». Sentía que el corazón se me iba a romper. Pero, ¿escuchar a la persona que alguna vez amé acusarme de esta manera? No pude evitar defenderme. «Kevin, ya es suficiente. Es solo un vestido de flores. Bien. Nunca más le compraré vestidos a mi hija, ¿está bien? De verdad no lo entiendo. ¿Tienes a alguien más? ¿Me estás tendiendo una trampa a propósito para provocarme un colapso mental?». Hablé sin pensar, desesperada e indefensa, pero mi esposo solo se burló con desprecio. «Lily, incluso si quisiera hacerte quedar mal, ¿podría realmente movilizar a todo el mundo para hacerlo? Eres tú la que tiene una mente extraña, comprándole ese vestido a tu hija, y ahora intentas voltearme la situación. Te irás sin nada». Al escuchar sus palabras tan seguras, me quedé helada por un momento.
Luego me volví hacia mi madre con una esperanza desesperada, incluso abrazando sus piernas y rogándole: «Mamá, se supone que eres quien más me ama en este mundo. ¿Por qué me tratas así también? Incluso si quieres sacarme de tu vida para siempre, al menos dime por qué». El rostro de mi mamá seguía siendo sombrío, pero ella me amaba. Así que no era tan fría como Kevin. Suspiró con impotencia. Pero lo que dijo me heló hasta los huesos. «Lily, no es que mamá quiera hacerte sufrir tanto. Es que hiciste algo que no tiene nombre ni perdón. ¿Cómo puedo perdonarte? Que sigas aquí es solo una tristeza para toda nuestra familia. Si te vas muy lejos ahora, podría ser lo mejor para todos. Cuando te hayas ido, intentaré olvidarte. Pero si no lo haces, eventualmente le harás un gran daño a ella. Tú eliges». Dicho esto, se soltó de mi mano y salió por la puerta con mi esposo, ambos arrastrando sus maletas. En la casa vacía y desolada, me derrumbé en el suelo, torturada por un sinfín de preguntas y ahogada en llanto. Si alguien tan solo me dijera la razón de todo esto, y luego me dejara ir, aceptaría sin dudarlo. Pero ahora, si no podía investigar la verdad, nunca me iría en paz. Después de recomponerme, fui sola a la estación de policía. En el camino, incluso busqué a una extraña que no conocía para hacer otro experimento. Después de ver el vestido de flores de mi hija, no tuvo ninguna reacción e incluso lo elogió. Pero una vez que escuchó que le había comprado este vestido a mi hija, su expresión cambió de inmediato. Incluso me empujó hacia la orilla de la calle, casi logrando que me cayera en el piso. Incluso cuando fue detenida por la policía de tránsito, insistió en que solo estaba librando a la sociedad de un mal ejemplo, y que no había hecho nada malo. Lo que me hizo colapsar fue que, después de que el oficial se enteró de que había comprado el vestido para mi hija, de hecho dejó ir a la mujer que intentó empujarme, diciendo que había hecho lo correcto. Incluso parecía que él mismo quería regañarme. Aunque casi me lastimó gravemente, había descubierto la clave de todo. No era el vestido de flores de mi hija en sí, era el hecho de que le había comprado un vestido de flores a mi hija. Pero no entendía por qué no reaccionaban ante el vestido, y sin embargo me odiaban tanto por comprárselo a mi hija. Después de todo, el vestido costaba unos cientos de dólares. Con la cabeza llena de preguntas, entré a la estación de policía. Al menos aquí, esperaba que me trataran de manera justa y obtener la respuesta que me había estado atormentando durante tanto tiempo. Después de escuchar mi relato, los dos oficiales intercambiaron miradas, y sus ojos mostraban confusión e incredulidad. El oficial más joven incluso dijo amablemente: «Señora, lo que describe es tan extraño. Es como si todos hubieran sido sugestionados. Pero tenga la seguridad de que podemos garantizarle que estamos lúcidos en este momento. Siéntase libre de mostrarnos la foto del vestido. Si todos han sido engañados o confundidos por alguna extraña razón, esto es algo serio y debemos revisarlo de inmediato». Al escuchar la explicación del oficial, me sentí mucho más tranquila. Pero después de mostrarles la foto, una mirada extraña brilló en los ojos de ambos. El joven oficial cambió repentinamente de su anterior amabilidad, frunciéndome el ceño como si yo fuera una terrible persona. El oficial mayor no pudo evitar hablar. «Señora, ¿está segura de que cree que no tiene nada de malo? Ahora sospechamos firmemente que es una pésima madre. Por favor, llévenos a ver a su hija». Al escuchar su severa orden, un escalofrío me recorrió la espalda. Pero sus expresiones eran demasiado serias, sus órdenes demasiado contundentes. No tuve más remedio que llevarlos a casa y dejar que una oficial revisara que mi hija estuviera bien. Después de confirmar que no había rasguños, la seriedad en sus rostros no disminuyó. Solo se intensificó. El joven oficial dijo con severidad: «No crea que solo porque no encontramos nada esta vez, se ha librado. Señora Lily, a partir de hoy, estará bajo nuestra estricta vigilancia. Si su hija Emma muestra alguna anomalía o tristeza, usted será la principal responsable». Estaban a punto de irse, pero no pude soportarlo más. Los detuve, derrumbándome. «¿Podrían por favor decirme por qué todos actúan así? Yo no hice nada. Solo le compré un vestido a mi hija. ¿Por qué todos creen que le haría daño a mi propia sangre? Incluso pueden llevarme detenida si es necesario. Siempre y cuando me den la respuesta. ¿De acuerdo?» Al verme a punto de quebrar, los dos oficiales intercambiaron miradas. El más joven no dijo nada, pero el oficial mayor suspiró. Aunque su tono seguía siendo severo e incluso con decepción, me señaló una dirección. «Señora, le sugiero que vea a un psiquiatra. Quizás después de recibir orientación, lo entienda usted misma». Con eso, se fueron a pesar de mis intentos por detenerlos. Me quedé desplomada en el suelo, abrazando aturdida a mi confundida hija, con lágrimas de impotencia corriendo por mis ojos. Por un momento, incluso me pregunté si padecía alguna confusión mental, si realmente le había hecho algo malo a mi hija sin darme cuenta,
algo que significara que merecía ser apartada. Pero después de calmarme, me sequé las lágrimas. Tras poner a mi hija a dormir, fui sola a la clínica más cercana. El hospital estaba casi vacío a esa hora. Las luces de la sala de emergencias zumbaban sobre las sillas de plástico, donde esperaban 3 personas más. Una anciana con un tobillo vendado, un hombre con la mano envuelta en una toalla, una adolescente dormida apoyada en el hombro de alguien que supuse era su padre. Nadie me miró al entrar. Eso ya me pareció un alivio. Tomé un número y esperé 40 minutos. Cuando por fin llamaron mi nombre, seguí a una enfermera por un pasillo largo y blanco hasta una salita con 2 sillas, un escritorio y una planta de plástico en el rincón que alguien había intentado hacer pasar por real. La psiquiatra de guardia era una mujer de unos 40 años, con gafas redondas y el pelo recogido con la rapidez de quien lleva muchas horas de turno. Tenía esa manera de mirar que tienen los médicos buenos. Te miraban de verdad, no solo a los ojos, sino a todo. Se presentó. Doctora Amara Chen. Se sentó frente a mí y abrió el cuaderno. ¿Qué la trae esta noche? Respiré, y empecé desde el principio. Le conté todo. El vestido, la vendedora, Kevin, mi madre, mi mejor amiga, la desconocida que intentó empujarme al tráfico, el policía que la dejó ir. Hablé durante 20 minutos sin parar y ella escuchó sin interrumpirme, anotando algo de vez en cuando, con una expresión que no cambiaba. Cuando terminé, hubo un silencio. ¿Tiene la foto del vestido?, preguntó. La saqué del teléfono y se la mostré. Ella la miró durante varios segundos. Su expresión no cambió. Luego levantó la vista y me preguntó, con la misma calma de antes, ¿y este vestido es para su hija? Asentí. Vi el momento exacto en que algo pasó detrás de sus ojos. No era hostilidad, era reconocimiento. Como si una pieza hubiera encajado en algún lugar de su mente de una manera que todavía no sabía cómo manejar. Pero a diferencia de todos los demás, la doctora Chen no reaccionó. Respiró una vez, despacio, y volvió a su cuaderno. ¿Cuántos años tiene su hija? 6. ¿Es su hija biológica? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo con usted? Fruncí el ceño ante la pregunta. Desde que nació. Es mi hija. Ella asintió y anotó algo. Luego dijo, voy a tardar un momento. ¿Le parece bien esperar aquí? Salió antes de que pudiera responder. Desde la silla podía escuchar el pasillo. No claramente, pero sí fragmentos. La voz de la doctora, baja y precisa. Alguien respondiendo al otro lado de lo que parecía un teléfono. Sí, el vestido, no. Parece genuinamente confundida. No hay indicios de... Déjame terminar con ella primero. Volvió 5 minutos después con 2 tazas de té. Me ofreció una. La tomé. Lily, dijo sentándose. ¿Alguna vez ha experimentado lapsos de memoria? Periodos de tiempo que no recuerda con claridad. No. ¿Ha estado bajo un nivel de estrés inusualmente alto en los últimos meses? Hasta hoy no. ¿Tiene historial de episodios disociativos? ¿Momentos en que siente que no controla sus acciones o que actúa de maneras que no reconoce como propias? Cada pregunta me ponía más nerviosa. No. ¿Por qué me pregunta eso? La doctora dejó el cuaderno sobre la mesa, juntó las manos, y dijo algo que detuvo el tiempo. Lily, ¿sabe lo que ocurrió con el caso Saunders? La miré. ¿Qué caso? El caso Lily Saunders. Hizo una pausa. ¿Su nombre completo es Lily Saunders? El cuarto se volvió más pequeño de repente. Sí. ¿Cómo sabe mi apellido? La doctora no respondió de inmediato. Me miró durante un momento con la expresión de quien está evaluando cuánta información es demasiada y cuánta es suficiente. Luego giró lentamente la pantalla de su computadora hacia mí. Era un artículo de noticias. La fecha era de 3 años atrás. El titular decía, Caso Lily Saunders, juicio suspendido tras colapso mental de la acusada. Y debajo, antes de que pudiera seguir leyendo, había una foto. Era yo. No me reconocí de inmediato. No porque la foto fuera mala, sino porque la mujer de la imagen tenía una expresión que nunca me había visto en el espejo. Los ojos abiertos de más. La mandíbula suelta. El pelo pegado a la cara como si hubiera estado llorando o corriendo, o las 2 cosas al mismo tiempo. Era yo. Pero no era yo como me conocía. La doctora no habló. Me dejó leer. El artículo era largo. Lo leí 2 veces porque la primera vez las palabras no entraban en orden. Solo fragmentos. Acusada de abuso sistemático. Vestido de flores como elemento central de las pruebas. La acusada sufrió un colapso durante la 3ª audiencia y fue internada de urgencia. El caso quedó en suspenso indefinido a la espera de evaluación psiquiátrica. Levanté la vista. Esto no puede ser real, dije. Mi voz sonó extraña. Demasiado plana para lo que sentía por dentro.
¿No recuerda nada de esto?, preguntó la doctora. No, nada. Yo nunca fui a ningún juicio. Nunca fui acusada de nada. Empujé la pantalla hacia ella. Debe ser un error. Hay otra Lily Saunders. El nombre es común. Puede haber. La foto es suya, dijo la doctora. No con crueldad. Con la precisión de quien sabe que no hay manera suave de decir ciertas cosas. Me quedé mirando la pantalla. Entonces, empecé. Luego me detuve. Luego volví a empezar. ¿Están diciendo que yo abusé de Emma? El artículo dice que fue acusada. La doctora eligió las palabras con cuidado. Acusada no es lo mismo que culpable. El juicio nunca llegó a conclusión. ¿Y por qué no recuerdo nada? Ella juntó las manos otra vez. Eso es exactamente lo que necesitamos averiguar. Me explicó, con la misma calma con que lo había dicho todo hasta ese momento, que existían condiciones psiquiátricas documentadas en las que el cerebro borraba ciertos episodios como mecanismo de protección, que no era ficción ni excusa, que era un proceso real, que podía ocurrirle a cualquier persona bajo un trauma suficientemente severo. La escuché hablar y sentí que el suelo se movía bajo mis pies, aunque estaba sentada en una silla. ¿Entonces piensan que me volví loca y olvidé lo que le hice a mi hija?, dije. Pienso que hay mucho que no sabemos todavía, respondió la doctora, y que por eso es importante que no tome ninguna decisión esta noche basada en lo que acaba de leer. Cerré los ojos. Detrás de mis párpados veía a Emma dormida en su cama pequeña, con el nuevo vestido de flores doblado sobre la silla del escritorio, sin saber nada de lo que estaba pasando afuera de esa habitación. Emma, 6 años, ojos oscuros. Esa risa suya que empezaba siempre antes de que el chiste terminara. ¿Podría haberle hecho daño? ¿Podría haberle hecho daño y no recordarlo? Abrí los ojos. Necesito saber la verdad, dije. La doctora asintió una vez. Lo sé. ¿Me ayudará? Hubo una pausa. Breve, pero real. Y en esa pausa supe que ella también había tenido que luchar contra algo cuando vio el vestido y supo que era para mi hija, que también había sentido lo que sentían todos los demás, que lo único que la diferenciaba de ellos era que había elegido preguntar antes de juzgar. Sí, dijo al fin. Le ayudaré. La doctora me dejó en el hospital esa noche, no como paciente involuntaria. Me lo propuso con cuidado, dejando claro que tenía el derecho de negarme. Pero me explicó que si realmente existía un episodio disociativo mayor en mi historial, esa primera noche sola con mis pensamientos no era una buena idea. Y también dijo algo que me convenció más que cualquier argumento médico. Si quiere encontrar la verdad, necesita estar en condiciones de procesarla. Acepté. Una enfermera me acompañó a una habitación pequeña y limpia con una ventana que daba al patio interior. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y llamé a casa para confirmar que Emma estaba bien. No contestó nadie. Kevin y mi madre se habían ido. Emma dormía sola. Llamé a la vecina, la señora Park, y le pedí que se quedara con Emma esa noche. Ella vaciló un segundo cuando escuchó mi voz. Luego aceptó, con la frialdad de quien hace un favor que no quiere hacer. Eso también, ahora, lo entendía. A las 7 de la mañana, la doctora Chen llamó a mi puerta con 2 cafés y una carpeta gruesa bajo el brazo. Se sentó. Puso la carpeta sobre la mesita. Me miró. Pasé la noche revisando su expediente, dijo. El original, del caso de hace 3 años. Miré la carpeta. ¿Podía hacer eso? Soy la psiquiatra de guardia y usted es una paciente actual con un historial previo en este hospital. Hizo una pausa. Técnicamente sí. Empujó la carpeta hacia mí. Antes de que lo lea, dijo, quiero que sepa algo. Lo que voy a decirle no es un diagnóstico definitivo, es lo que encontré, y puede ser incompleto. Asentí. Hace 3 años usted fue traída a urgencias de este mismo hospital por su esposo. Emma tenía 3 años. Había hematomas en los brazos y en las costillas del lado derecho. Habló despacio, mirándome todo el tiempo. Kevin Saunders declaró que llegó a casa y encontró a Emma llorando en el suelo y a usted en estado de agitación severa, sin recordar lo que había pasado. El café se enfrió en mis manos sin que lo tocara. La ropa que Emma llevaba ese día, continuó la doctora, era un vestido de flores, azul con margaritas blancas. Se convirtió en la prueba más fotografiada del caso porque los hematomas eran visibles debajo del escote. Cerré los ojos un segundo. Luego los abrí. ¿Y qué dije yo?, pregunté. ¿Qué declaré yo ese día? Que no recordaba nada. La doctora eligió las palabras con cuidado, lo cual fue interpretado, en aquel momento, como una confesión indirecta. ¿Y los médicos? ¿El informe forense? Ella abrió la carpeta y me señaló una página. Los hematomas eran consistentes con una caída o con un impacto lateral, no con una agresión directa. Hizo una pausa.
Pero ese detalle quedó sepultado bajo las declaraciones de Kevin y el estado disociativo que usted presentaba. Leí el párrafo 2 veces. ¿Esto significa que pudo haber sido un accidente? Significa que la evidencia física no era concluyente. Se recostó en la silla. Lo que sí era concluyente para el jurado y para los medios era la imagen. Una madre que no recordaba lo que le había hecho a su hija de 3 años. Solté el aire despacio. ¿Y por qué no recuerdo nada de esto? La doctora asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Hay una nota en su expediente inicial que nunca llegó al juicio porque el proceso se interrumpió. La firmó el psiquiatra que la atendió durante la primera semana de internamiento. Me señaló otra página. Dice que usted sí recordaba, que recordaba todo, pero que lo que recordaba no coincidía con la versión de su esposo. Me quedé quieta. ¿Qué recordaba? Pregunté en voz baja. No está detallado en el expediente. Solo dice que la paciente presenta una narrativa alternativa de los hechos que requiere investigación adicional. La doctora cerró la carpeta. La investigación adicional nunca ocurrió porque usted tuvo el colapso en la tercera audiencia y el caso quedó suspendido. El psiquiatra que firmó esa nota murió el año siguiente. El silencio en la habitación era denso. Alguien enterró esa nota, dije, no como pregunta. No puedo afirmarlo, respondió la doctora. Pero puedo decirle que en 20 años de práctica nunca vi un expediente donde una observación de esa importancia no tuviera seguimiento. A las 10 de la mañana llegó alguien que no esperaba. La doctora Chen me había pedido permiso para hacer una llamada. No me dijo a quién. A las 10 en punto, una mujer de unos 50 años entró a la habitación con un maletín de cuero gastado y la energía de alguien que lleva décadas resolviendo problemas que otros abandonaron. Se presentó como la abogada Helen Marsh. Llevé su caso hace 3 años, dijo sin rodeos, sentándose frente a mí. Cuando la doctora Chen me llamó esta mañana, tomé el primer tren. La miré. ¿Por qué? Porque llevo 3 años esperando que alguien volviera a abrir este caso. Puso el maletín sobre la cama y lo abrió. Nunca creí que usted hubiera hecho lo que la acusaban de hacer. Pero sin su colaboración y con el expediente suspendido, tenía las manos atadas. Sacó una carpeta diferente a la del hospital. Más gruesa. Con pestañas de colores. Lo que la doctora Chen encontró esta mañana en su expediente médico es solo una parte, dijo Helen. Yo tengo otra. Puso una fotografía sobre la cama. Era la imagen de un informe. 3 semanas después de su internamiento, contraté a un investigador privado. Encontró algo que el equipo policial no había buscado porque nadie pensó que valiera la pena buscar. La fotografía mostraba una captura de un sistema de seguridad. La imagen era de baja resolución pero reconocible. El pasillo de un apartamento. Una figura adulta, de espaldas, entrando a una habitación. Este es el sistema de cámaras del edificio donde vivían hace 3 años, dijo Helen. Este video fue grabado el día del incidente, 40 minutos antes de que Kevin llamara a emergencias. Miré la figura en la pantalla. ¿Quién es? Pregunté, aunque algo en mí ya lo sabía. Kevin, dijo Helen, entrando al cuarto de Emma, solo. Pasé la hora siguiente leyendo lo que Helen había reunido. No todo encajaba todavía. Había piezas que faltaban, ángulos sin cubrir, preguntas que el video solo respondía a medias. Pero había suficiente para entender el contorno de lo que había pasado. Suficiente para entender por qué Kevin había reaccionado con tanta violencia esa tarde al ver el vestido nuevo. No porque le pareciera monstruoso que yo lo hubiera comprado, sino porque un vestido de flores en el cuerpo de Emma lo hacía recordar el día en que todo podría haberse derrumbado sobre él, y no sobre mí. Suficiente para entender por qué mi madre, a quien Kevin había hablado durante 3 años con la versión que más le convenía, me había mirado con ese horror genuino. Ella no estaba actuando. Ella también creía. Y suficiente para entender algo que me había estado mirando desde el principio sin que yo lo viera. Emma tenía 6 años. 3 cuando pasó todo. No tenía el lenguaje para nombrarlo ni la memoria consciente para ordenarlo en palabras. Pero los niños recuerdan con el cuerpo antes de recordar con la cabeza. Recuerdan olores, texturas, colores. Recuerdan el peso de un día, aunque no puedan decir su fecha. Emma había entrado a esa tienda. Había recorrido los percheros con sus manos pequeñas, y entre todos los vestidos posibles, había elegido uno de flores. No cualquiera. Uno de flores. Como el que llevaba el día en que su madre desapareció durante semanas y volvió diferente. El día en que algo en nuestra casa se rompió de una manera que nadie le había explicado todavía. No lo había elegido al azar. Lo había elegido porque era la única forma que tenía de decirme algo que no sabía cómo decir con palabras. Estuve aquí, mamá. Me acuerdo. ¿Tú también? Me tembló la mandíbula. Lo controlé. ¿Qué necesitan de mí?
Le pregunté a Helen. Ella y la doctora Chen intercambiaron una mirada breve. Necesitamos que recuerde, dijo Helen. Lo que le dijo al psiquiatra esa primera semana. La narrativa alternativa que quedó enterrada en el expediente. Me miró directamente. ¿Está dispuesta a intentarlo? Pensé en Emma eligiendo el vestido, en su mano pequeña sobre la tela de flores, en la manera en que me había mirado cuando lo sostuvo, con esa expresión de los niños cuando preguntan algo que los adultos todavía no aprendieron a escuchar. Había entrado a esa tienda buscando la única puerta que podía abrirme, y yo, sin saberlo, la había seguido. Sí, dije. Y esa vez lo dije sin miedo. La sesión con la doctora Chen duró 3 horas. No fue hipnosis, no fue nada dramático ni cinematográfico. Fue, en sus palabras, una técnica de procesamiento de memoria traumática que consistía en algo tan simple y tan difícil como esto. Hablar. Con calma, sin prisa. Con alguien que escuchaba de verdad y hacía preguntas que abrían puertas en lugar de cerrarlas. Empezamos desde el día anterior al incidente. De ahí fuimos retrocediendo y avanzando, tejiendo el contexto, llenando los bordes, hasta que los bordes empezaron a tener textura, y la textura empezó a tener color, y el color empezó a tener sonido. Y entonces llegué a esa tarde. Lo primero que recordé fue el olor. Jabón de manos y algo más que no supe identificar de inmediato. Luego la luz. Era una tarde de invierno, y la luz del cuarto de Emma era esa luz de las 4 que ya casi no es luz. Había llegado a casa antes de lo planeado, porque me habían cancelado una reunión. La puerta principal estaba entreabierta. Oí a Emma antes de verla. No era un llanto normal. Era ese tipo de llanto que los niños hacen cuando están asustados de verdad, cuando el dolor va mezclado con confusión, y el cuerpo no sabe cómo procesar ninguna de las dos cosas a la vez. Fui al cuarto corriendo. Abrí la puerta. Y vi a Kevin. La doctora Chen me tomó la mano en ese punto, y no dijo nada. Solo me tomó la mano. Seguí. Vi a Kevin. Vi a Emma. Vi lo suficiente para que algo en mi cerebro tomara la decisión de que no iba a poder sobrevivir a ese momento, si lo procesaba completo, y empezara a desconectarse. No fue una elección consciente. Fue como cuando el cuerpo decide desmayarse antes de que la mente dé la orden. Grité. No sé qué grité. Kevin se giró. Su cara cambió, no de culpa, sino de cálculo. Esa fracción de segundo en que vi su cara cambiar de lo que estaba haciendo a lo que iba a decir que había pasado es lo que más trabajo me costó recordar y lo que más claramente quedó grabado una vez que lo recordé. Me dijo que me había vuelto loca, que Emma se había caído, que yo había perdido el control. Lo dijo con la calma de alguien que había practicado la versión antes de que yo llegara, o que la estaba inventando en tiempo real con una fluidez que solo tienen las personas que mienten desde hace mucho tiempo. Llamó al número de emergencias desde el cuarto de Emma, con Emma en brazos, mirándome mientras hablaba. Dijo: mi esposa tuvo un episodio. Creo que le hizo algo a nuestra hija. Necesito ayuda. Lo dijo mirándome. Y yo, parada en el umbral del cuarto de mi hija, me rompí. Cuando terminé de hablar, el cuarto del hospital estuvo en silencio durante un rato que no supe cuánto duró. La doctora Chen soltó mi mano despacio. Anotó algo. Luego me miró. ¿Cómo está?, preguntó. No lo sé todavía, respondí. Era la verdad. Lo que acaba de describir, dijo con cuidado, es clínicamente consistente con un episodio disociativo agudo precipitado por trauma. No por culpa. Hizo una pausa. Voy a documentar esto hoy. Llamamos a Helen. Llegó en 40 minutos con su maletín y una expresión que era lo más parecido a alivio que le había visto en la cara desde que la conocí. Escuchó mi relato, luego abrió el maletín y sacó su carpeta. El video muestra a Kevin entrando al cuarto de Emma 40 minutos antes de la llamada al 911, dijo. Su testimonio dice que llegó a casa y la encontró a usted ya en estado de agitación. Me miró. Eso no es posible si el video es auténtico. Y el video es auténtico. La empresa de seguridad del edificio conserva los originales. ¿Es suficiente?, pregunté. ¿Con su declaración y el informe forense original? Sí. Cerró la carpeta. Esta tarde presento la solicitud de reapertura del caso ante la Fiscalía. Kevin recibió la notificación al día siguiente, a las 11 de la mañana. No estaba solo cuando llegó. Estaba en su oficina, en una reunión con 2 clientes. La notificación la entregó un oficial en mano, tal como requería el proceso, delante de todos. Me lo contó Matthew 3 días después. No porque me lo debiera, sino porque era el tipo de persona que, cuando finalmente decide que estuvo en el lado equivocado, necesita decirlo en voz alta para creérselo. Kevin leyó el documento. Lo leyó 2 veces. Luego pidió disculpas a sus clientes, suspendió la reunión y salió de la oficina sin decir a dónde iba. Llamó a su abogado desde el auto. La conversación duró 17 minutos.
Cuando terminó, en lugar de ir al despacho del abogado, fue a casa de mi madre. Eso fue lo que más me dijo sobre el estado en que estaba. No fue a protegerse legalmente primero. Fue a asegurarse de que su versión seguía en pie con las personas que la habían creído durante 3 años. Mi madre lo escuchó. No sé exactamente qué le dijo Kevin. Solo sé que cuando terminó, mi madre se quedó en silencio durante varios segundos. Y luego le preguntó una sola cosa. Kevin, ¿por qué hay un video tuyo entrando al cuarto de Emma 40 minutos antes de llamar al 911? Kevin no respondió. Y en ese silencio, según me contó mi madre días después con una voz que nunca antes le había escuchado, ella supo. No con certeza legal, no con pruebas, sino con esa manera en que saben las madres cuando algo que creyeron durante mucho tiempo deja de tener el peso que tenía. Esa misma tarde, Kevin intentó llamarme. 7 veces. No contesté ninguna. A la 8ª llamada, dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez, sola, en la habitación del hospital, con la ventana abierta, y el ruido del patio entrando desde afuera. No era una disculpa. Era una advertencia disfrazada de razonamiento. Decía que podíamos resolver esto entre los dos, que reabrir el caso solo haría daño a Emma, que Emma no necesitaba que sus padres estuvieran en tribunales, que él podía explicarlo todo si yo le daba la oportunidad. Guardé el mensaje de voz. Se lo envié a Helen esa noche. Ella me respondió en menos de 2 minutos. Perfecto. Mañana lo incluimos. Esa noche dormí en el hospital por segunda vez. No porque me lo pidieran, sino porque era el único lugar donde, en los últimos 2 días, alguien me había tratado como una persona antes de saber mi historia. Cerré los ojos con el ruido del patio afuera y pensé en Emma. Mañana iría a buscarla. Y esta vez sabría qué decirle. La señora Park me abrió la puerta con Emma detrás de ella, asomándose con esa manera suya de aparecer antes de que la llamaran. En el momento en que me vio, corrió. No dijo nada. Solo corrió hacia mí y se aferró a mi cintura con los brazos pequeños y toda la fuerza que tenía. La envolví. La sostuve. Enterré la cara en su cabello y respiré. La señora Park nos observó desde el umbral. Su expresión había cambiado respecto al día anterior. No era calidez todavía, pero tampoco era la frialdad de quien hace un favor que no quiere hacer. Era algo intermedio. Algo que se parece a la duda cuando empiezan a hacerse preguntas. «Hay noticias», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. Tomé las cosas de Emma y nos fuimos. Helen presentó la solicitud de reapertura esa misma tarde. La fiscalía tenía 48 horas para responder. Respondieron en 16. El video era irrefutable. El informe forense original decía lo que decía. Mi declaración documentada por la doctora Chen añadía la dimensión clínica que faltaba. Y el mensaje de voz de Kevin, en el que me pedía que no reabriera el caso por el bien de Emma, fue clasificado por el fiscal como un intento documentado de intimidación a testigo. Kevin lo había grabado él mismo, con su propio teléfono, y yo lo había enviado a Helen esa misma noche. Cuando su abogado se enteró del mensaje de voz, pasó 3 horas intentando que Kevin explicara por qué lo había mandado. Kevin no tuvo una buena respuesta. No la había porque no existía. Eso fue lo que me contó Helen con esa voz suya de quien lleva décadas en esto, y ya no se sorprende de nada, pero todavía aprecia la ironía cuando la ve. Kevin había añadido cargos a su propia acusación por intentar silenciarme. Había construido su defensa durante 3 años sobre la imagen de una madre inestable e impredecible, y en el momento en que creyó que esa imagen empezaba a resquebrajarse, había grabado la evidencia más clara de su propio pánico, y me la había enviado directamente. No lo hice yo. Lo hizo él. La detención ocurrió un martes por la mañana. No en casa, no en un momento privado que pudiera procesar solo y ordenar en su cabeza antes de enfrentarlo. Ocurrió en su oficina, a las 10:15, cuando estaba en medio de una presentación con 5 personas sentadas a la mesa. Los mismos clientes ante quienes había leído la notificación de reapertura 4 días antes y a quienes había pedido disculpas con la calma de alguien que no tiene nada que temer. El oficial leyó los cargos en voz alta porque el procedimiento lo requería. Kevin escuchó con la cara de alguien que ha ensayado la compostura durante tanto tiempo que ya no sabe qué cara poner cuando la compostura ya no sirve para nada. Lo supe por las noticias. No lo busqué. Apareció solo, porque el caso era ya lo suficientemente conocido como para que cualquier movimiento generara cobertura. Lo vi en la pantalla del teléfono, de pie junto al oficial, con las manos delante, y pensé que debería sentir algo grande. Triunfo, quizás, o alivio catártico, o rabia finalmente liberada. Pero lo que sentí fue mucho más pequeño y más real que todo eso. Pensé, ya está. Y cerré la aplicación. Emma estaba en el suelo del salón armando un rompecabezas.
Levantó la vista cuando me oyó acercarme. ¿Podemos hacer palomitas?, preguntó. Claro, dije. Y fui a la cocina. Mi madre llegó 3 días después. No llamó antes. Apareció en la puerta con una expresión que nunca le había visto y que no tenía nombre exacto, pero que era en el fondo la cara de alguien que ha pasado 3 años creyendo una cosa con toda su convicción y acaba de descubrir que esa convicción le costó a su hija algo que no puede devolver. No dijo lo siento de inmediato. No era su manera. Se sentó a la mesa de la cocina, puso las manos sobre la madera y estuvo en silencio durante 1 minuto largo. Luego dijo: Le dije que acabara con todo. Lo sé. Te dije que sería lo mejor para todos. Lo sé, mamá. Otro silencio. No hay manera de pedirte perdón por eso, dijo. No, respondí. Todavía no. Asintió. No con resignación. Con algo que se parece al respeto cuando llega desde un lugar inesperado. Emma entró en ese momento con el rompecabezas a medio terminar y lo puso sobre la mesa sin pedir permiso, con esa manera suya de tratar el espacio como si le perteneciera. Mi madre la miró. Emma la miró a ella. ¿Me ayudas?, le preguntó Emma. Mi madre tardó un segundo. Luego se inclinó sobre la mesa y tomó una pieza. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por las esquinas, dijo Emma. Siempre por las esquinas. No me moví de donde estaba. Los observé. Y pensé que algunas cosas se rompen de maneras que no se reparan del todo, y que eso no significa que no puedan seguir siendo reales. El juicio duró 11 días. No voy a detallar cada uno. Solo diré esto. Emma habló con una psicóloga forense especializada en menores, en un cuarto preparado para eso, con juguetes y luz suave, y la psicóloga sentada en el suelo a su altura. Lo que dijo no fue un testimonio en el sentido legal convencional. Fue lo que una niña de 6 años recuerda con el cuerpo antes que con las palabras. Dijo que papá le había hecho daño, y que mamá había gritado mucho, y que después mamá se fue mucho tiempo y cuando volvió ya no era la misma. Dijo también que había elegido el vestido de flores porque le recordaba a mamá de antes. La psicóloga le preguntó: ¿A mamá de cuándo antes? Emma pensó un momento. De cuando todavía no tenía miedo de nada. Eso fue suficiente. Kevin fue declarado culpable. Los cargos incluían abuso infantil, obstrucción a la justicia y el intento documentado de intimidación a testigo. La sentencia fue de 9 años. Su abogado apeló. Seguirá apelando. Eso es su derecho. Pero el caso está cerrado. Lo que pasó después con la gente que me había tratado como si fuera una amenaza para la humanidad entera fue, en su mayoría, silencioso. La mejor amiga que me bloqueó nunca me desbloqueó. Me envió un mensaje desde otro número, 1 mes después. Eran 4 líneas. No respondí. No por rabia. Porque algunas relaciones no se terminan con una pelea, sino con la revelación de lo que la otra persona es capaz de hacer cuando cree que tiene razón. El policía que dejó ir a la mujer que me empujó al tráfico fue investigado por su manejo del incidente. No perdió el trabajo, pero quedó en su expediente. La mujer que me empujó fue procesada. Su defensa fue que actuaba de buena fe basada en información pública. El juez desestimó el argumento. De la vendedora, de los vecinos, de las personas que durante 3 años habían tenido mi foto mental archivada bajo la palabra monstruo, no supe más. Así funcionan estas cosas. El odio colectivo llega rápido y con mucho volumen. El reconocimiento llega despacio y casi sin ruido. Aprendí a vivir con eso también. Hay algo que me llevó mucho tiempo entender sobre lo que pasó. No fui víctima solo de Kevin. Fui víctima de la facilidad con que una historia, cuando llega con suficiente carga emocional, puede reemplazar a la verdad en la mente de las personas. Mi madre me amaba, y aún así me dijo que sería mejor que muriera. Mi mejor amiga me conocía desde hacía 20 años, y aún así me bloqueó sin hacerme una sola pregunta. Un policía juró proteger a la ciudadanía y aún así dejó ir a alguien que casi me mató. Ninguno de ellos era malvado. Todos estaban seguros de tener razón. Eso es lo más aterrador de todo. La crueldad que viene del odio es predecible. La crueldad que viene de la certeza es infinitamente más peligrosa, porque la persona que la ejerce cree, en lo más profundo, que está haciendo el bien. Por eso la única defensa real no es convencer a la multitud. Es no dejar de buscar la verdad cuando todos a tu alrededor ya decidieron que la encontraron. Yo estaba sola en ese suelo, abrazando a Emma, sin entender nada. Pero no me rendí. Y a veces con eso es suficiente. A veces con eso es todo.